El día que mi esposo fue ascendido a CEO regional, mi suegra me entregó los papeles del divorcio frente a toda la familia. Sonrió y dijo que yo nunca fui digna de usar su apellido. Firmé sin derramar una sola lágrima. Lo que ninguno de ellos sabía era que, sin mí, el contrato más importante de su carrera se desmoronaría en 48 horas. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Nunca fui el tipo de mujer que entra a un lugar y acapara las miradas. Ni por cómo visto, ni por el apellido que llevo, ni por la gente que conozco. Siempre fui la que se queda tras bambalinas, haciendo que las cosas funcionen mientras otros reciben los aplausos. Aprendí a que no me importara, o al menos aprendí a fingir que no me importaba. Mi nombre es Renata. Tengo 38 años y soy la fundadora de Raíces Vivas, una marca de cosméticos naturales que levanté desde cero, en la cocina de un departamento de 50 metros cuadrados en Guadalajara. Hoy, esa marca surte a distribuidoras en 11 estados. Tiene su propia bodega y 42 empleados con todas las de la ley. No heredé nada de esto. No recibí inversión de la familia. Cada centavo que entró en este negocio salió de mi sudor, de mi insistencia y de noches que prefiero no recordar con claridad. Durante años, creí que construir algo sólido era suficiente para ser respetada. Descubrí de la peor forma que, para algunas personas, lo que construyes nunca importa tanto como a quien conoces. El día que todo empezó a desmoronarse fue un jueves cualquiera. Mi esposo, Santiago, había llegado a casa más temprano de lo esperado, con esa sonrisa de oreja a oreja que yo reconocía de lejos. La sonrisa de quien acaba de recibir una buena noticia y se está aguantando para darle emoción. Me abrazó por la cintura en la cocina y me susurró que la mesa directiva lo había confirmado. Él sería el nuevo CEO regional de la empresa. Recuerdo haber sentido un calor genuino en el pecho. Nada de envidia, nada de reservas. Alegría real. Porque yo sabía cuánto se había partido el lomo Santiago por eso, y sabía, también, cuánto había contribuido yo para que él llegara ahí, aunque esa contribución nunca tuviera mi nombre escrito. En ese mes, Raíces Vivas suministraba el 35% de los insumos de una línea de productos que la empresa de Santiago lanzaría al mercado. Era un contrato que yo había negociado personalmente, con tiempos apretadísimos y exigencias técnicas que hicieron que mi equipo trabajara en 2 turnos durante 3 semanas. Entregué todo a tiempo, ni un día de retraso, ni una unidad fuera de los estándares. Santiago lo sabía. Me agradeció en su momento con un abrazo y un «Eres increíble, Renata». Pero la noche de la confirmación del ascenso, cuando empezó a hablar de la fiesta que su madre ya estaba organizando, mi nombre no apareció en ninguna parte de la historia que contaba. Doña Socorro, mi suegra, era el tipo de mujer que medía todo en quilates y apellidos. Nacida en una familia de alcurnia, casada joven con un hombre de influencias, se había pasado la vida entera creyendo que el valor de una persona se mide por las puertas que puede abrir. Y yo, con mi empresa de cosméticos naturales y mi origen sencillo de un pueblo de Jalisco, nunca abrí ninguna puerta que ella considerara digna de atención. En los primeros años de mi matrimonio con Santiago, me trataba con una cortesía fría que dolía más que la hostilidad abierta. Preguntaba por mi negocio con el mismo tono que se usa para preguntar por un pasatiempo. ¿Y ese tu negocito, va bien? La palabra negocito siempre la decía con un tono despectivo, como si el diminutivo fuera lo más que yo merecía. Yo respondía con educación. Le daba los números, los contratos, la expansión. Ella escuchaba con una sonrisa educada y cambiaba de tema. Con el tiempo, aprendí a no esperar reconocimiento de su parte. Pero lo que no aprendí, y quizás debí aprender antes, es que el desprecio de una madre es una semilla silenciosa. Ella la va sembrando, la va regando con comentarios sutiles, con comparaciones veladas. Y un día miras a tu marido y ya no reconoces al hombre que conociste. Santiago fue cambiando poco a poco, no de un jalón, ni de forma dramática.
Fue como ese cambio de estación que solo notas cuando ya hace frío y apenas estás buscando la chamarra. Un día dijo que yo debería posicionarme mejor socialmente. Otro día comentó que, en la posición a la que él estaba llegando, sería importante que yo circulara en otros ambientes. Una noche, después de una cena con socios comerciales, me dijo, sin mirarme a los ojos, que tal vez debería hablar menos de raíces vivas en los eventos sociales. Eso se me quedó atorado en la garganta por días. Yo era la mujer que había reorganizado toda mi línea de producción para garantizar que el contrato de la empresa de él se cumpliera. La que había viajado personalmente hasta donde el proveedor de materia prima cuando hubo un problema de calidad, para no comprometer los tiempos. La que había invertido parte de mi propio flujo de caja en un lote de emergencia, porque él llegó a casa a las 11 de la noche diciendo que la directiva estaba a punto de cancelar el proyecto. Y ahora yo debía hablar menos de mi negocio. Me lo tragué. Seguí trabajando. Creí, con la ingenuidad de quien ama, que el ascenso resolvería esa tensión, que Santiago se sentiría más seguro y dejaría de ver mi competencia como una amenaza para su imagen. Pero la fiesta de celebración del ascenso fue la noche en que entendí que había esperado en vano. Doña Socorro había transformado su casa en Lomas de Chapultepec, en un salón de gala. Flores por todos lados, meseros circulando con charolas, un banquete que seguramente costó lo que yo pagaba de renta en el primer año de mi empresa. Ella se movía por la fiesta con la elegancia calculada de quien ensayó cada gesto, recibiendo felicitaciones con esa sonrisa de quien sabe exactamente qué papel está representando. Yo me quedé en la orilla de la fiesta durante gran parte de la noche. Saludé a la gente. Sonreí en los momentos adecuados. Sostuve mi copa con las 2 manos para tener algo que hacer con ellas. Y me puse a observar. Observando cuánto brillaba Santiago en el centro de atención. Observando cuánto orbitaba Doña Socorro ese brillo con orgullo. Observando cómo, cada vez que alguien preguntaba quién era la esposa del nuevo CEO, había una pausa mínima antes de la presentación, como si yo fuera una información que necesitaba ser contextualizada antes de ser ofrecida. Y observando también a una mujer que yo no conocía. Alta, muy bien vestida, con esa sonrisa que se aprende en cursos de relaciones públicas. Apareció 2 veces al lado de Doña Socorro durante la fiesta, y en ambas ocasiones mi suegra la tomó del brazo, como si presentara un trofeo. Más tarde me enteré de que se llamaba Isabela, hija de uno de los principales accionistas del grupo empresarial que acababa de cerrar una alianza con la empresa de Santiago. Una conexión estratégica, como escuché decirle a Doña Socorro a una prima, pensando que yo estaba lo suficientemente lejos para no oír. Esa noche volvimos a casa en silencio. Miré por la ventana del coche y pensé que tal vez estaba exagerando, que tal vez estaba viendo amenazas donde solo había euforia del momento. Pero cuando llegamos a casa y Santiago se fue directo al despacho a responder unos correos urgentes, algo dentro de mí lo supo. Lo supo con esa certeza silenciosa que no necesita pruebas, porque ya es una conclusión. Las cosas estaban por cambiar, y no para mejor. Isabela. El nombre fue apareciendo con una frecuencia que ya no podía ignorar. Al principio era casual, casi natural. Santiago la mencionaba en el contexto del trabajo. Ella participaba en las juntas de planeación entre las empresas, representaba los intereses del grupo accionista. Era una pieza clave en la negociación. Yo escuchaba, asentía, no cuestionaba. Al fin y al cabo, yo entendía de negocios lo suficiente para saber que existen los socios estratégicos y que no toda mención de un nombre tiene que ser una alarma. Pero hay una diferencia entre mencionar un nombre y habitarlo. Y Santiago empezó a habitar el nombre de Isabela de una forma que yo reconocía, porque así era como hablaba de mí en los primeros años, con esa energía extra, ese detalle de más en la descripción, esa ligera emoción que aparece cuando una persona está genuinamente impresionada por otra. Mientras tanto, Doña Socorro subió de tono. Tenía un don para encontrar el momento exacto en que yo estaba más vulnerable. Una tarde, yo acababa de llegar de un viaje de 2 días para cerrar un contrato de expansión en Monterrey, un logro que me había costado meses de negociación. Dejé la maleta en el cuarto,
todavía con la ropa de viaje, y fui a la cocina por agua. Doña Socorro estaba sentada en la sala con una amiga, tomando café, y cuando me vio entrar dijo, con una ligereza quirúrgica, que era una lástima que yo pasara tanto tiempo fuera de casa, y que Santiago merecía una esposa más presente. La amiga me miró con esa expresión de quien no sabe si estar de acuerdo o cambiar de tema. Yo sonreí, tomé mi agua y regresé al cuarto. Me quedé sentada en la orilla de la cama por un largo rato, mirando la maleta que aún no deshacía, pensando en cuántas veces ese viaje había sido necesario no solo para mí, sino para la estabilidad económica de nuestra casa. Porque durante los 2 primeros años del ascenso de Santiago, cuando su sueldo aún no se ajustaba a las nuevas responsabilidades, fue mi facturación la que cubrió gran parte de nuestros gastos. Eso nunca se dijo, ni por mi parte, ni por la suya. Era un silencio cómodo que yo cargaba sola. Lo que empezó a desgastarme de verdad no fue el desprecio de Doña Socorro. Eso ya había aprendido a digerirlo. Fue el cambio sutil en la actitud de Santiago. Empezó a mirarme como si yo fuera un problema que aún no tenía nombre. A veces lo cachaba observándome durante una plática con la expresión de quien está recalculando una ruta. Cierta noche, mientras yo revisaba tablas de Excel en la laptop, él se sentó en el sillón de al lado y se quedó en silencio un rato. Luego dijo que creía que yo debería considerar una imagen más alineada con el círculo que él estaba frecuentando. Cuando le pedí que fuera más específico, dijo que tal vez debería invertir más en las apariencias, ir a eventos sociales, cultivar las amistades correctas, preocuparme menos por la operación diaria del negocio y más por el aparador. Lo miré por un momento largo. Yo era la persona que había creado un protocolo de control de calidad desde cero, que le había devuelto el dinero a una distribuidora cuando un lote presentó inconsistencias, aunque no estuviera obligada por contrato, porque mi reputación valía más que esa cantidad. Que había construido una red de confianza real, basada en resultados y transparencia, a lo largo de 6 años. Y mi esposo me estaba sugiriendo que me preocupara más por el aparador. No respondí esa noche, pero algo que estaba flojo dentro de mí se aflojó aún más. En los meses siguientes, la dinámica de nuestra casa cambió de formas pequeñas pero acumulativas. Santiago empezó a llegar más tarde. Las pláticas que teníamos antes, sobre negocios, proyectos, planes, fueron sustituidas por silencios o por relatos sobre eventos y personas de su mundo, donde yo aparecía cada vez menos como protagonista y cada vez más como oyente. Doña Socorro, por su parte, empezó a invitar a Isabela a cenas familiares. La primera vez que pasó, me tragué la extrañeza y me comporté con toda la compostura que pude. La segunda vez noté que Doña Socorro me había puesto deliberadamente en el extremo opuesto de la mesa, lejos de donde Santiago e Isabela platicaban. No era paranoia, era arquitectura social. Y Doña Socorro era una arquitecta experta. El contrato con la empresa de Santiago seguía activo. Mi equipo entregaba en tiempo y forma, bajo los estándares, sin contratiempos. Pero empecé a notar que las comunicaciones que antes me llegaban directamente empezaron a dar vueltas. Pasaban por intermediarios, llegaban tarde, a veces traían pedidos de revisión de plazos sin justificación técnica, como si alguien estuviera tratando de crear fricción donde no la había. Cuando se lo mencioné a Santiago, dijo que eran ajustes naturales del proceso. La expresión en su cara mientras hablaba era la misma que se usa cuando se quiere dar carpetazo a un asunto. Fue en esa época cuando escuché por accidente una plática que Doña Socorro tuvo con una hermana por teléfono. Yo estaba en el pasillo, pasando por su cuarto, cuando escuché mi nombre. Me detuve. Ella decía, con una firmeza tranquila, que Santiago necesitaba una mujer a la altura de la posición que estaba alcanzando. Que Isabela tenía la familia correcta, los contactos correctos, el perfil correcto. Que yo era una buena persona, pero sin futuro en ese medio. Sin futuro. Como si mi empresa, mi red, mi historial de entregas no existieran. Como si todo lo que yo había construido fuera invisible, porque no venía acompañado de un apellido de peso.
Entré al baño, cerré la puerta, me senté en la orilla de la tina y me quedé mirando el piso por un tiempo que no sé calcular. No lloré. Sentí algo más profundo que el llanto. Esa comprensión silenciosa de que la historia ya se estaba escribiendo sin mi versión. Esa semana hice algo que nunca había hecho. Llamé a mi abogada y pedí una cita. No para empezar nada, solo para entender mis derechos, para saber dónde estaba parada, por si necesitaba saberlo rápido. Ella me preguntó si había alguna señal concreta. Dije que todavía no, pero que había aprendido, a lo largo de 6 años de negocios, que las señales concretas llegan después de que la decisión ya se tomó, y que la gente inteligente se prepara antes. Sonrió y dijo que yo era la cliente más pragmática que tenía. Le devolví la sonrisa y pensé que prefería ser pragmática a que me agarraran de bajada. La confirmación llegó una tarde de sábado, de la forma más cruda que pudiera imaginar. Doña Socorro había convocado a una comida familiar, nada fuera de lo común. Lo hacía seguido, siempre con esa formalidad casual que servía de marco para anuncios que ella ya había decidido antes de sentarse a la mesa. Llegué con Santiago, saludé a todos, me senté en mi lugar de siempre. La comida transcurrió normalmente hasta el postre. Fue entonces cuando doña Socorro dejó su taza de café, cruzó las manos sobre el mantel bordado y me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era enojo, era una especie de resolución. Como quien va a dar una noticia difícil pero necesaria y ya se convenció de que está haciendo un favor. Dijo que había llegado la hora de ser honestos, que Santiago estaba en un momento decisivo de su carrera, que el mundo en el que estaba entrando exigía una pareja con determinado perfil, que yo era una buena mujer, pero que buena no era lo mismo que adecuada, y que ella había hablado con Santiago, y que los dos estaban de acuerdo en que lo mejor para todos sería una separación digna y sin escándalos. Deslizó por la mesa un sobre. Adentro, los papeles del divorcio, ya firmados por Santiago. Lo miré. Él estaba mirando el mantel. El silencio en la sala era de esos que ocupan espacio físico. Sentí a cada persona en la mesa esperando algo de mí. Una explosión, un llanto, un ruego. Era lo que el guión pedía. No les di nada de eso. Tomé el sobre, saqué los papeles, leí lo suficiente para confirmar que era lo que pensaba. Entonces, tomé la pluma que estaba al lado de mi plato. Doña Socorro había dejado una pluma ahí, lo que me dice que había planeado cada detalle, y firmé. Doblé los papeles, los metí de nuevo en el sobre y lo empujé de regreso por el centro de la mesa. Luego miré a doña Socorro y dije, con una voz que me sorprendió incluso a mí por su estabilidad, que el contrato de suministro entre Raíces Vivas y la empresa de Santiago sería revisado conforme a la cláusula de rescisión, que recibirían la notificación formal antes de que terminara el día. Y me levanté. Tomé mi bolsa. Salí. Escuché el rechinar de la silla de alguien cuando la puerta aún se estaba cerrando. No volteé. En el coche, me quedé parada unos minutos antes de arrancar. No porque estuviera destrozada, lo estaba, claro que lo estaba, de una forma que las palabras no alcanzan, sino porque necesitaba un momento para separar el dolor de lo que tenía que hacerse. El dolor era mío e iba a existir en su momento. Lo que tenía que hacerse tenía fecha de caducidad. Llamé a mi socia operativa, Cristina, mientras manejaba de regreso a la bodega. Le dije que necesitaba activar la cláusula de suspensión del contrato principal. Se quedó en silencio un segundo. Me conocía lo suficiente para saber que algo grave había pasado, y me conocía lo suficiente para no preguntar en ese momento. Solo dijo, «Ya voy preparando la documentación». Llegué a la bodega, pasé por la línea de producción, saludé a los empleados que aún estaban en el turno de la tarde. Entré a mi oficina, me senté, y solo entonces, sola entre 4 paredes que yo había elegido, amueblado y pagado, dejé que la realidad cayera por completo. Mi matrimonio se había acabado un sábado por la tarde, entre el café y el postre, por decisión de una mujer que nunca me vio y de un hombre que había olvidado quién era yo.
y el contrato que sostenía el 35% del proyecto más importante de la carrera de Santiago estaba a punto de ser suspendido. No era venganza. Necesito que eso quede claro, porque es fácil confundir las dos cosas cuando el resultado se parece. Era simplemente la consecuencia natural de una decisión que ellos tomaron sin calcular las variables. Cuando descartas a un proveedor estratégico por razones personales, el riesgo operativo no desaparece. Solo se queda sin nombre un rato, hasta que aparece en forma de retrasos, costos y caos. Ellos habían descartado al proveedor. Las consecuencias vendrían. Esa noche, arreglé los documentos con mi abogada. Notificación formal de suspensión de contrato, conforme a la cláusula específica que preveía la rescisión unilateral mediante comunicación previa de 48 horas. Todo legal. Todo dentro de lo que yo había firmado y de lo que ellos habían firmado. Antes de irme a dormir, mi celular sonó. Era el número del departamento de logística de la empresa de Santiago. No contesté. Luego llegó un mensaje. Luego otro. Luego el teléfono fijo de la bodega sonó, y Cristina me avisó que había llamadas urgentes. Respondí a todas con el mismo mensaje formal. El contrato estaba en proceso de suspensión conforme al comunicado enviado. Cualquier gestión debía dirigirse a la asesoría jurídica. Me acosté en la cama del departamento que había rentado de volada esa misma tarde, porque ya no estaba dispuesta a dormir en la casa que era de él, que siempre fue de él, que nunca sentí como enteramente mía. La cama era de un hotel de estancia larga, el colchón estaba muy duro, y afuera se oía el ruido de una Ciudad de México que seguía indiferente. Miré al techo y pensé en cuántas noches había dormido mal por culpa de un plazo, de una entrega, de un empleado que se había enfermado el día menos indicado, y cómo en ninguna de esas noches había pensado en rendirme. Esta noche no sería diferente. La primera señal pública de que algo se había salido de control llegó por una notificación en un grupo de proveedores del sector. Alguien había posteado un comunicado interno, probablemente filtrado, de que la empresa de Santiago estaba revaluando su cadena de suministro debido a contratiempos operativos. El lenguaje era cuidadoso, pero los que trabajábamos en el ramo sabíamos leer entre líneas. Mi teléfono empezó a sonar tanto que le quité el sonido. Distribuidoras queriendo saber si Raíces Vivas estaba siendo afectada. Socios preguntando si había algún problema. Una periodista de un portal del sector mandándome mensaje para preguntar si tenía algún comentario sobre la situación. No lo tenía. Todavía no. Lo que sí tenía era información. Y la información decía que el proveedor sustituto, que la empresa de Santiago había contratado a las prisas, una empresa que doña Socorro había recomendado mediante una conexión de familia, no tenía la capacidad técnica para cumplir con los volúmenes que yo entregaba. Lo sabía porque conocía el sector. Porque cuando construyes una empresa de verdad, conoces a tus competidores, a tus pares, los puntos fuertes y débiles de cada jugador en el mercado. La empresa sustituta tenía la mitad de mi capacidad productiva y un historial de retrasos en 2 contratos anteriores de menor escala. Puse eso en un documento, le puse fecha, firmé y lo guardé. Al segundo día de la suspensión del contrato, Santiago me llamó. Ya no era el CEO seguro de la noche de la fiesta. La voz le temblaba y claramente trataba de controlarlo. Dijo que necesitaba hablar, que había sido un malentendido, que tal vez las cosas habían llegado demasiado lejos. Escuché hasta el final. Luego dije, con la misma voz calmada que usaría para explicar un tiempo de entrega a un cliente nuevo, que no había malentendido, que el divorcio se había pedido, los papeles se habían presentado, yo los había firmado, que el contrato se había suspendido conforme a las cláusulas, que todo estaba ocurriendo dentro de la legalidad, y que si necesitaba alguna aclaración técnica, su equipo jurídico podía contactar al mío. Se quedó en silencio un momento. Luego preguntó si entendía lo que estaba en juego. El proyecto. Los inversionistas. Su posición. Dije que lo entendía perfectamente. Y que era exactamente por eso que, mientras yo era parte de la familia, había entregado cada lote a tiempo, sin fallas, sin sorpresas. Que él lo sabía. Que él había elegido renunciar a eso. Y que las elecciones tienen consecuencias.
Colgué. 2 días después, se inició la auditoría interna. No por mí. Yo no había hecho nada más que ejercer mi derecho contractual. Fue iniciada por el propio consejo de la empresa, que notó el hueco operativo cuando llegaron los primeros reportes de retrasos. El proveedor sustituto había prometido una capacidad que no tenía. Los plazos del proyecto principal estaban en riesgo, y con ellos, el contrato con el grupo de inversionistas. El nombre de Santiago apareció asociado a la decisión del cambio de proveedor. Era natural. Él era el CEO. La decisión se tomó bajo su gestión, sin un análisis de riesgo adecuado. ¿Qué tipo de análisis de riesgo hace una persona cuando la recomendación viene de su propia madre y el objetivo real es alejar a la esposa estorbosa? Ninguno. Doña Socorro me llamó esa tarde. No era la mujer decidida de la comida del sábado. Era una voz que apenas reconocí. Más pequeña, más rápida, con un tono de desesperación que claramente no estaba acostumbrada a sentir. Dijo que necesitaba que ayudara, que el nombre de la familia estaba en juego, que yo, como mujer que había convivido con ellos, debía entender. Escuché todo. Luego dije que su nombre nunca había sido el mío, que ella misma se había encargado de dejarlo claro, que yo no había destruido nada, solo había dejado de sostener lo que estaba a punto de caer, que la diferencia entre las dos cosas era importante, y que, si quería ayuda, lo que podía ofrecerle era honestidad. El problema no era el contrato. El problema era que habían tomado una decisión de negocio por motivos personales y sin ningún criterio técnico. Y ese tipo de problemas, ni el dinero ni el apellido lo arreglan. Colgó sin responder. Esa semana Raíces Vivas recibió 3 nuevas solicitudes de propuesta de empresas que se habían visto afectadas por el colapso de la cadena de suministro del proyecto de Santiago. No me dio orgullo. Era simplemente el mercado funcionando. Cuando un proveedor falla, el que tiene historial de entregas recibe la llamada. Respondí a todos con seriedad. Evalué capacidad, negocié plazos reales, rechacé lo que no podía cumplir. Porque esa siempre fue mi diferencia, no prometer lo que no puedo entregar. Mientras yo firmaba propuestas, Santiago estaba respondiendo a los cuestionamientos de la auditoría. Supe por terceros que se había pasado noches en la oficina, juntando documentación, tratando de demostrar que la decisión del cambio de proveedor tenía una base técnica. Que no la tenía, quedó claro muy rápido. ¿Y Isabela? Isabela se había retirado de la alianza estratégica. El grupo de su padre no quería asociar su nombre a un proyecto que estaba bajo investigación interna. La gran conexión, la mujer del perfil correcto, la alianza que valía más que un matrimonio sólido, se había ido a la primera sombra de escándalo. Eso lo supe por una amiga en común, que me mandó un mensaje diciendo solo, se fue, no dejó dirección. No sentí placer con esa noticia. Sentí algo más parecido al cansancio. El cansancio de quien pasó mucho tiempo tratando de demostrar algo que siempre fue obvio para quien quiso ver. El capítulo que no esperaba vino cuando recibí una llamada de la asesoría jurídica de la empresa de Santiago solicitando una junta de alineación. El tono era formal, pero había una urgencia de fondo. El tipo de urgencia que aparece cuando la gente necesita algo y ya no puede seguir fingiendo que no. Fui a la junta con mi abogada. Me senté del lado opuesto de la mesa ante un grupo de personas que, 2 días antes, habían tratado mi suspensión de contrato como una molestia menor. Ahora me miraban con otra cara. Lo que querían era simple y complicado al mismo tiempo. Querían saber si había alguna posibilidad de retomar el suministro, aunque fuera parcial, para estabilizar el proyecto mientras buscaban otra solución definitiva. Presentaron números. Presentaron un cronograma. Presentaron con notable incomodidad el reconocimiento de que el cambio de proveedor había sido precipitado. Escuché todo sin interrumpir. Luego dije que Raíces Vivas tenía capacidad para atender, que estaba dispuesta a evaluar un regreso, pero que cualquier contrato nuevo se negociaría desde cero, con cláusulas más específicas, plazos más claros y un margen financiero que reflejara el riesgo adicional de operar con una empresa que había demostrado inestabilidad en la gestión de proveedores. Uno de sus abogados se aclaró la garganta. Dijo que el valor que yo estaba proponiendo era
considerablemente más alto que el del contrato anterior. Confirmé. Expliqué que el contrato anterior se había negociado cuando yo era, simultáneamente, proveedora de servicios y miembro de la familia. Que ese segundo componente había sido eliminado por decisión de ellos. Y que en el mercado, el servicio sin descuento familiar tiene otro precio. Hubo una pausa incómoda. Luego aceptaron. Firmé el nuevo contrato esa tarde. Mi abogada me miró mientras guardábamos los documentos y dijo, con una sobriedad que aprecié, que yo era una negociadora muy buena. Respondí que solo era alguien que conocía el valor de su propio trabajo. Pero mientras salía de ese edificio, había una parte de la historia que aún no estaba resuelta, y que me molestaba más que cualquier aspecto financiero. Durante la auditoría surgió una acusación. Circuló internamente, y luego se filtró al sector de forma velada, que yo había retenido estratégicamente la mercancía para perjudicar a la empresa después del divorcio. Que la suspensión del contrato había sido un acto de sabotaje disfrazado de legalidad. Cuando me enteré de eso, sentí un coraje frío, no caliente, no explosivo, sino del que aclara el pensamiento. Reuní toda la documentación. Cada nota de entrega, cada registro de comunicación, cada protocolo de calidad de los últimos 3 años. Demostré que todos los lotes anteriores se habían entregado a tiempo, que la suspensión se había comunicado 48 horas antes, conforme al contrato, que no había ningún lote retenido, simplemente ya no había contrato vigente para obligarme a entregar nada. Mandé un dossier completo al consejo, a la auditoría y preventivamente a 2 portales del sector con los que tenía relación. No como ataque, como registro, como la versión de los hechos que nadie se había tomado la molestia de pedir. La acusación murió sin ceremonias. Días después, supe que el origen del rumor se había rastreado hasta un correo enviado desde una dirección que imitaba la mía. Una letra diferente en el dominio, casi imperceptible en una lectura rápida. Alguien había creado una cuenta falsa y mandado un mensaje con lenguaje agresivo que, supuestamente, era yo amenazando con retener la mercancía. Mi abogada presentó una notificación extrajudicial de inmediato. La investigación señaló a un empleado del departamento de comunicación de la empresa, alguien con acceso al historial de correos y con una motivación clara para crear una narrativa que desviara la atención del error real de gestión. El empleado fue despedido. La empresa emitió un comunicado interno reconociendo que el correo era falso. No fue una disculpa pública, pero fue suficiente para que quien necesitaba saberlo, lo supiera. Santiago me llamó esa noche, no para pedir nada, esta vez. Para decir que estaba al tanto de lo que había pasado y que estaba avergonzado. Que él no había autorizado eso, pero que entendía que, como CEO, la responsabilidad era suya. No dije que lo perdonaba. No estaba en posición de perdonar lo que no tenía autoridad para perdonar, el intento de destruir algo que yo había construido con mi vida entera. Pero reconocí que esa llamada era diferente a las otras. Tenía menos desesperación y más honestidad. Dije solo que esperaba que aprendiera la diferencia entre autoridad y responsabilidad, que son cosas que parecen sinónimos y no lo son. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo que estaba aprendiendo. De la forma más cara posible, pero estaba aprendiendo. Pasaron 3 semanas desde la comida del sábado que partió mi matrimonio a la mitad. 3 semanas que parecieron un año entero comprimido en días. Estaba en la bodega una mañana de miércoles, revisando el plan de expansión que estaba enlatado desde hacía 6 meses. Porque en los últimos 6 meses había dedicado demasiada energía tratando de equilibrar lo que ya no podía equilibrarse. Ahora el plan estaba abierto frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo podía mirarlo sin sentir el peso de otra cosa encima. Cristina entró con 2 cafés y se sentó en la silla frente a mí. Me miró un momento antes de hablar. Dijo que quería preguntarme algo, pero que yo podía decirle que no era de su incumbencia. Dije que podía preguntar. Me preguntó si estaba bien. No la pregunta de rutina. La pregunta real, la de quien quiere saber de verdad. Me quedé en silencio un rato.
Luego dije que estaba bien de la forma en que se está bien cuando algo que trataste de sostener por demasiado tiempo finalmente deja de exigir que lo sostengas. Que había un alivio junto con el dolor, y que el alivio era una sorpresa. Cristina asintió como si entendiera. Luego dijo que el equipo estaba muy motivado, que el nuevo contrato los había animado a todos, que 2 empleadas habían comentado que sentían que la empresa estaba creciendo de verdad ahora. Me quedé con esa frase un momento, creciendo de verdad, como si antes hubiera algo que impedía el crecimiento real, y de cierta forma lo había. Cuando estás dividida entre construir tu empresa y construir una ficción de armonía que nunca existió, la energía disponible para las 2 cosas se queda a la mitad. Ahora tenía la energía completa. Esa semana, empecé las negociaciones para rentar una segunda bodega, más grande, con capacidad para triplicar la producción en 12 meses. Visité el espacio con Cristina y con mi responsable técnico. Caminamos por el lugar vacío, midiendo con la mirada, imaginando dónde iría cada línea de producción, dónde estaría el control de calidad, dónde pondría un área de capacitación para los nuevos empleados que tendríamos que contratar. Era un espacio vacío, y yo veía todo lo que podía llegar a ser. Doña Socorro apareció en la bodega una tarde, sin avisar. Mi recepcionista me avisó por el interfono, con una voz ligeramente tensa. Dije que la dejara pasar. Se veía diferente. No en el sentido de transformada, sino en el sentido de disminuida. Como si la armadura se le hubiera caído, y lo que quedó debajo fuera más pequeño que el tamaño que solía ocupar. Se sentó en la silla frente a mí sin esa postura recta de siempre. Se quedó en silencio un momento antes de hablar. Cuando lo hizo, la voz era baja. Dijo que había cometido un error grave, que había confundido el prestigio con el valor, que le había enseñado a su hijo a mirar a las personas por lo que representaban, no por lo que eran, y que estaba cosechando eso ahora de una forma que no había previsto. Escuché todo, no con frialdad, sino con la distancia necesaria de quien ya pasó la fase en que las palabras de esa mujer podían lastimarme. Le dije que equivocarse no era el problema, que todo el mundo se equivoca, que el problema es cuando el error le cuesta la vida a otra persona, mientras la tuya sigue intacta, y que la pregunta que debería hacerse no era cómo pedirme perdón, sino qué estaba dispuesta a hacer diferente a partir de ese día. No respondió esa pregunta. Tal vez no sabía la respuesta todavía, pero al menos se quedó en silencio en lugar de defenderse, lo cual ya era algo. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana de mi oficina hacia el patio de la bodega, donde 2 empleados apilaban cajas con una eficiencia que me dio un orgullo silencioso. Esas personas confiaban en mí. Sus sueldos salían de mi capacidad de entregar, y yo nunca les había fallado. Mientras el matrimonio se deshacía, mientras los rumores circulaban, mientras la auditoría investigaba, mi equipo entregó. Cada lote, cada plazo, cada protocolo. Porque cuando la cultura de una empresa se construye sobre la responsabilidad real, no se desmorona cuando el fundador está atravesando una crisis personal. Yo había construido algo que me sobrevivía a mí misma, y eso era, tal vez, de lo que más orgullosa me sentía. En la noche, llamé a mi mamá. Ella vive en un pueblo. Tiene 72 años y nunca entendió muy bien qué es lo que hago, pero sabe que lo hago con seriedad. Cuando contestó, me preguntó cómo estaba. Dije que estaba bien, que la empresa estaba creciendo, que ya había firmado el divorcio. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «Ese dolor pasa, hija. Lo que construiste no». Me quedé con esa frase dándome vueltas toda la noche, un año después. Así es como suelen contarse las historias de superación, con el marcador de tiempo que señala que el capítulo difícil quedó atrás y lo que sigue es la resolución. Voy a ser honesta, la resolución no llegó de un jalón, llegó por pedazos, mezclada con días malos y con aprendizajes que preferiría no haber tenido. Pero un año después, Raíces Vivas estaba más grande. La segunda bodega llevaba 4 meses operando. Teníamos 61 empleados. La facturación había crecido un 42% respecto al año anterior.
Firmamos un contrato de suministro a largo plazo con una cadena de tiendas nacional que, 2 años antes, ni siquiera me atrevía a contactar. No porque me sintiera menos ante ellos, sino porque aún no tenía la escala suficiente. Ahora la tenía. A Santiago me lo encontré 2 veces ese año. Una en una reunión del sector, donde nos saludamos con la formalidad de quienes compartieron mucho y ahora necesitan encontrar un nuevo lenguaje para coexistir. Estaba más callado, más reservado. Lo habían reubicado en una posición de gerencia intermedia después de que terminó la investigación. No lo corrieron, porque la auditoría reconoció que había sido parcialmente inducido al error por información incompleta, pero el ascenso se lo quitaron. La segunda vez fue en un café, por iniciativa de él. Me mandó un mensaje preguntando si tendría 30 minutos. Fui. Dijo que se había pasado el último año tratando de entender qué había pasado. No con la empresa, sino con él. Cómo había permitido que las ambiciones de su madre y la seducción de un ascenso rápido fueran más fuertes que su propio juicio. Dijo que se había dado cuenta, demasiado tarde, de que yo nunca había sido un problema a resolver. Había sido una compañera a la que él había tratado como un obstáculo. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, dije que apreciaba la honestidad, que no había resentimiento en el sentido destructivo de la palabra. Estaba la cicatriz de algo que había dolido, pero una cicatriz no es una herida abierta. Es la marca de que la piel cerró. Dije también que esperaba que aprendiera a construir de adentro hacia afuera, que las carreras construidas sobre conexiones externas sin sustancia interna eran como edificios sin cimientos. Se mantienen en pie mientras no hay viento. Asintió. No pidió volver. Yo no lo ofrecí. Salimos del café y seguimos en direcciones diferentes. Eso, de cierta forma, era lo más sano que habíamos hecho juntos en mucho tiempo. De Doña Socorro supe, por terceros, que había pasado por un periodo difícil. La figura social que había cultivado por décadas había salido raspada. No porque alguien la hubiera atacado, sino porque cuando el hijo cae de una posición de prestigio, la madre que hacía del prestigio de él su propia identidad siente el impacto directo. No sentí satisfacción por eso. Sentí algo más parecido a una comprensión tardía, la comprensión de que se había pasado la vida entera poniendo su valor dentro de otra persona, y eso es una fragilidad enorme, por más que por fuera parezca fuerza. Isabela, descubrí más tarde, se había casado con otra persona, alguien con el perfil correcto, imagino. No supe nada más, y no necesité saberlo. En cuanto a mí, aprendí algunas cosas que no sabía que necesitaba aprender. Aprendí que construir bien no te protege de que te descarte quien mide el valor de otra forma, pero te protege de lo que viene después. Porque cuando el descarte sucede, todavía tienes lo que construiste. Y lo que construiste, nadie lo firma junto con los papeles del divorcio. Aprendí que la dignidad no es lo mismo que la pasividad, que puedo ser honesta, cumplida, ética, y al mismo tiempo no seguir pagando gratis las consecuencias de las elecciones de otras personas. Aprendí que a veces, lo mejor que haces por alguien es dejar de amortiguar las consecuencias de sus decisiones. Y aprendí, tal vez lo más importante, que el respeto que no viene de fuera aún puede existir enteramente por dentro. Que hay una diferencia entre ser reconocida y ser respetada, y que durante años yo había confundido las dos cosas, esperando el reconocimiento como prueba del respeto, que en realidad ya me debía a mí misma. Una mañana de un martes cualquiera, hace unos meses, llegué temprano a la bodega. El sol todavía estaba bajo, con esa luz naranja de inicio de día que hace que las cosas se vean más limpias de lo que son. Caminé por el lugar antes de que llegara nadie. Pasé por las líneas de producción apagadas, por los inventarios organizados, por el pizarrón de metas que mi equipo actualizaba cada semana. Me detuve a la mitad de la bodega y me quedé quieta un momento. 6 años atrás, yo empacaba pedidos en la cocina de un departamento chico, con el olor de los aceites esenciales pegado en las paredes, sin capital, sin apoyo, sin la certeza de que fuera a funcionar. Y ahora estaba en medio de un espacio que era mío
que yo había construido con decisiones tomadas una a la vez, con errores corregidos y con la terquedad de quien cree que el trabajo honesto tiene salida. No sentí euforia, sentí algo más tranquilo y duradero. La sensación de estar exactamente donde debía estar, después de haber pasado por exactamente lo que era necesario pasar. Prendí las luces de la bodega. Fui a mi oficina. Abrí el plan para el tercer año de expansión. Y comencé. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.